Cuando dibujamos los árboles en vista, vean acá están las texturas que habíamos visto antes, repetidas. En el caso de las coníferas, fíjense que esto sería como un cedro o un ciprés, un cedro más. Vean cómo la textura es diferente, cómo se arman unas líneas horizontales que están armando también el modo en que se acomoda la estructura de las coníferas, en particular de estos cedros. En cambio, en estas otras que son árboles caducos, bueno, acá está el uso de esta textura que es como más rectangular, digamos, cómo va haciendo la sombra. En este caso no está tan claro la sombra porque es más transparente, ¿tá? Y en este caso que es, digamos, la densidad es como más transparente, y en este caso en el que es similar al segundo, en donde pero la textura son como un dibujo de hojitas más sueltas. Vean que es siempre el mismo dibujo que se repite, y que en los lugares donde da la luz no se dibuja. Vean también las ramas, como acá el tronco, como está bien pegado a la copa, aparece todo pintado de negro, y en la base esta línea que está dibujando la sombra que proyecta el árbol sobre el piso. Este es un dibujo de un alumno copiando estos anteriores. Traten ustedes también de copiarlos en sus bitácoras, que es un buen ejercicio el copiar en este caso del dibujo. Cuando los dibujamos en vista superior, bueno, este es el dibujo de la textura, ¿se acuerdan de la estructura? Bueno, esto ya ustedes ya lo vimos. ¿Se acuerdan que las ramas se tomaba una rama dibujada en vista y después se la repetía rotando alrededor del eje? En el caso de las texturas del follaje, lo que tomamos es la textura dibujada en vista, y con esa textura completamos el círculo de la vista superior del árbol. Pero vean como en uno de los costados, bueno, en este caso se ve como más claro, en uno de los costados completamos la textura. Esta forma de dibujo estarían como más en una escala, en unos 200. A medida que se agranda, digamos que el dibujo es mayor, se ven más las hojitas, siempre respetando esto, que en los lugares donde hay luz se ven menos. Bueno, son diferentes formas de dibujar la copa de los árboles. Esto pueden copiarlo también para poder aprenderlo mejor. Acá se lo ve un poco mejor lo que les explicaba de la zona del lugar donde viene la luz. Acá la luz viene de arriba a la izquierda, la luz del sol. Eso significaría que el norte está para arriba. Entonces la sombra está ubicado abajo a la derecha. ¿Ven? Como la textura. Y aparte, vean que acá no es que se corta directamente la textura de la hoja, sino que va armando un gradiente en donde es más denso en el borde y se va haciendo como más espaciado, hasta que en el lugar donde está la luz ya no hay textura. Y del lado opuesto al más denso son apenas unos puntitos bien distanciados que crean la sensación de esta copa. Fíjense que la copa no está dibujada completa, sino que simplemente está sugerida. Bueno, en este caso es como parecido. Acá lo que estoy usando es diferentes espesores de línea. Acá los espesores son más finos, acá se aprieta más el lápiz, lo mismo en este caso. Bueno, este es un ejemplo de unos alumnos que dibujaron. Acá ven que las copas no están dibujadas de forma totalmente circular, y esto es porque en este caso en un relevamiento de un sector en donde se midió la proyección de la copa sobre el piso, vean que acá en esta crucecita se indica cuál es la ubicación del tronco. Y, por ejemplo, en este caso la copa estaba bastante desplazada en relación al tronco. Esto responde a un relevamiento en el sitio. Más ejemplos de dibujos. De nuevo, cómo se repite la textura, en donde hay un sector donde hay más luz y un sector donde hay menos luz. Con una textura gruesa y una textura fina. La textura gruesa
en donde podemos ver, esto podría llegar a ser una morera y esto era un chañar. Otra forma de dibujar, pero bueno, de nuevo vean cómo el sector de luz y el sector de sombra queda como bien claro. De nuevo lo mismo, estos son como dibujos más libres. Esto que se ve acá abajo, que es como una sombra, que está sombreado, no querría que lo hagan así, porque después les quedan dibujos como muy sucios. Esto ya, bueno, si son como muy expertos en el dibujo, prueben a hacerlo, pero no querría que el trabajo práctico lo hicieran así. Acá vean que sí está sombreado, pero es una textura limpia, no le pasan el dedo, nunca tienen que pasar el dedo sobre el dibujo. Entonces es una textura limpia, dibujada apretando menos el lápiz y acá en donde está la sombra se aprieta más el lápiz. Esto es más difícil de hacer. Bueno, otro caso, y acá es otro que es como bastante más difícil, en donde la textura ya es como mucho más dibujada, más trabajada. En el caso de detalles, vean acá en el detalle aparece dibujada la hoja. En realidad está sugerida, no están dibujados los tallos ni las ramas. Aparecen, vean cómo están las hojas sueltas, y acá ni siquiera está dibujada la hoja, sino que está dibujada una línea que sugiere la hoja. Los troncos que están más en el fondo son más oscuros, están en este caso sombreados. Bueno, lo mismo, pero esto es interesante para que vean cómo se puede dibujar un sauce. Bien, arma todo como un volumen, en donde se nota la forma del volumen por la sombra del fondo. Detalles de este es como un acercamiento, donde en este acercamiento sí está dibujado el total de las hojas, pero bueno, eso es porque es una escala muy, muy cerca también. Incluso vean cómo está dibujado el detalle del tronco y todo. Bueno, otro detalle también donde aparecen sugeridas las ramas y aparecen sugeridas las hojas. Para hacer esto, lo que es más importante es tener en cuenta la continuidad de las líneas. ¿Ven? Vean acá cómo terminan las ramas, y las hojas van superponiéndose como grupos de texturas por sobre las ramas. Detalles de herbáceas o arbustos o árboles. Acá está como bien claro el tema de la sombra y la luz. Y en este dibujo lo que notamos más claro es cómo está, hay árboles que están más cerca y árboles que están más lejos, y los que están más cerca, enmarcando el dibujo, vean cómo están dibujadas todas las hojas que sirven como de fondo, están pintadas de negro, las que están de frente son blancas. En este caso, que está un poquito más lejos, ya la hoja aparece como una textura, como un dibujo más pequeño, y esto que está mucho más lejos es simplemente el dibujo del borde. Vean qué interesante esto, cómo está dibujado. Tengan en cuenta que este tipo de dibujo es un dibujo que tiene que hacerse rápido. A ver, en el momento en el que ustedes vayan a expresar, digamos, si lo que tienen que expresar un diseño, suelen ser dibujos que se hacen de forma como más rápidas. En este caso es que es la expresión de un diseño, de una sensación que se quiere lograr con un proyecto de parque. Bueno, esto tiene como bastantes horas de trabajo, pero hay como unas líneas que son como más sueltas y como más rápidas. En el caso nuestro, en donde lo que estamos aprendiendo es a ver, vamos a demorar un poco más en dibujar, sobre todo, bueno, porque ustedes están aprendiendo. Estos son también presentaciones de trabajo final, ¿bien? En donde se puede ver diferentes casos, de uso de texturas. Acá está sugerida, es una textura fina. Vean el árbol en el fondo, como está separado del árbol en el frente.
y en este caso, que es otro alumno, otra mano también, como aparecen las hojas dibujadas. Esto fíjense que es una escala 1 en 125. Bueno, esto es el trabajo práctico 5, es el dibujo del follaje. En la bitácora vamos a querer un mínimo 3 páginas explorando texturas con diferentes densidades y formas. Bien, que sería similar a esto que vimos acá. Tienen que ir probando el dibujo, diferentes técnicas. La idea es prueben a hacer circulitos, pueden hacer rayitas, siempre probando diferentes densidades, ¿tá? Lugares que son más densos y lugares que son más claros, tratando de lograr este volumen. Y después los árboles, 3 árboles, uno con textura gruesa, uno con textura media y con textura fina. Textura gruesa pueden dibujar una morera. Bueno, ustedes busquen árboles en una plaza cerca de su casa, se sientan ahí con la bitácora y lo dibujan. Textura media y textura fina, que la textura fina sería un algarrobo o algún árbol más de hojita más fina, que pueden ser prácticamente transparentes. Entonces, en una página hacen la vista superior, esto es similar al ejercicio de estructura, y en otra página hacen la vista lateral. Es decir, les quedaría en una página la vista superior y en una página la vista lateral. Nombre común y científico de la especie, diámetro y altura típicos en Córdoba. Siempre las especies, como ya les venimos diciendo, traten de que sean especies crecidas, ejemplares que ya sean adultos, y sería bueno también si aparte de dibujar la vista superior y la vista lateral, usen también una página para tomar algún detalle, dibujar la hoja o 2 o 3 hojas. Eso los puede ayudar después en el dibujo de la vista, sobre todo de la vista lateral. Bueno, no se dejen estar, avancen con este trabajo para la próxima clase.